Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. Hola, buenos días y feliz domingo. Al hilo de esta oración, ¿verdad? Podemos decirle al Señor, que tu palabra, Señor, me devuelva la alegría que anhela mi corazón. Estamos en el tercer domingo de Adviento, conocido como Gaudete, porque pues toma nombre de esas palabras que os acabo de leer. Gaudete in Domino, alegraos en el Señor. Esta es una invitación del apóstol que señala pues este camino, ¿no?, que se va cumpliendo y que va acercándonos, ¿no?, al nacimiento, al verdadero gozo de todos nosotros, que es el nacimiento de Cristo. Mirad, este domingo el Evangelio se centra en un paralelismo precioso de la figura de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, y Juan el Bautista. La aparición de Juan el Bautista en el desierto de Judea tenía los rasgos de una acción simbólica, al estilo de las que realizaban los profetas del Antiguo Testamento. Su presencia en el desierto quería dar a entender que así como el antiguo Israel se forjó como pueblo en el Sinaí con Moisés a la cabeza, así ahora en el desierto de Judea, Juan Bautista prepara un nuevo Israel para entregarlo a Jesús, el nuevo Moisés. Pero en este momento Juan está encarcelado. ¿Y qué será de su misión? ¿Habrá sido todo en vano? No hay que olvidar el motivo por el que estaba en la cárcel. San Juan Bautista es el primer mártir del matrimonio. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por denunciar las relaciones ilícitas entre Herodes Antipas y Herodías, esposa de su hermano Filipo. Qué sorprendente paradoja, un hombre virgen y célibe encarcelado por defender la grandeza, la belleza y la sacralidad del matrimonio, del amor esponsal. En tiempos como los nuestros, en los que se pretende dinamitar el concepto de matrimonio y de familia, considerando matrimonio y familia cualquier tipo de unión o de convivencia y legislando para darles legitimidad, la Iglesia no debe tener ningún temor a levantar su voz para denunciar esos abusos y dar un testimonio que puede costarle ser cancelada o incluso encarcelada. Como San Juan Bautista, la Iglesia está llamada a ser profeta y mártir del matrimonio y de la familia, conforme al plan de Dios. Y no debe importarle si predica en el desierto, pues como enseña el ejemplo de Juan Bautista, desde el desierto llega la salvación, aunque la estrategia del príncipe de este mundo y sus principitos, ¿verdad?, de momento sea perseguir o encarcelar, ¿verdad?, a la Iglesia y romper de alguna manera desde dentro su unidad, intentando que se doblegue y acepte los criterios y valores del mundo. Según el historiador Flavio Josefo, San Juan Bautista estaba encarcelado en el palacio fortaleza que Herodes el Grande se había construido en Maqueronte, en la orilla oriental del Mar Muerto. Y uno puede preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Estaba todo perdido? Hay que suponer que los discípulos de Juan Bautista tenían acceso a él para visitarlo y que le habrían informado de la actividad de Jesús, de su predicación y de sus milagros. A través de ellos, Juan se dirige a Jesús. La pregunta de Juan, que en principio podría desconcertar, pues parece suponer que San Juan duda de que Jesús sea el Mesías, hay que entenderla más bien en el sentido de que la está haciendo pensando en sus discípulos, porque podría verles quizá recelosos hacia Jesús. Y entonces él lo que hizo es utilizar un modo para ponerlos en contacto con Jesús y facilitarle el camino de mostrarse a ellos de modo convincente. Y la pregunta de San Juan Bautista, ¿eres tú el que ha de venir?, es una pregunta que a través de muchos textos de la Sagrada Escritura, que no vamos a referir aquí en concreto, está cargada de referencias mesiánicas y escatológicas. De manera que esa pregunta alude concretamente al Mesías. Esa expresión, el que ha de venir, alude al Mesías. Y eso en algunos textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento
tenía esa concreción y ese carácter. Por otra parte, San Juan Bautista añade, o tenemos que esperar a otro. El verbo esperar, pues significa también estar en vilo, vivir en suspenso, lo que añade un matiz de intensidad, de tensión a la espera. Es el verbo que utiliza también San Lucas para describir la disposición de ánimo con la que el pueblo aguardaba, por ejemplo, a que Zacarías saliera del santuario, pues estaba sorprendido y preocupado de que tardara tanto tiempo. Es decir, el pueblo estaba en vilo. Y también en otro pasaje del Evangelio de San Lucas se dice que el pueblo estaba expectante, en vilo, pues todos se preguntaban en su interior si Juan Bautista no sería el Mesías. Según el significado de este verbo, por tanto, San Juan es el hombre que ha estado viviendo en vilo esperando al Mesías, y en este sentido San Juan Bautista ha sido el precursor del Adviento para la Iglesia, pues le enseña cómo debe esperar la venida de su Señor. Pero vayamos con la respuesta de Jesús. Como en otras ocasiones, Jesús no da una respuesta directa acerca de sí mismo. Prefiere una forma de respuesta que obliga a los oyentes a tomar una opción sobre su persona. En esta ocasión, Jesús decide responder apelando a la propia experiencia de los discípulos de San Juan, pues son testigos de las obras que él realiza, avaladas por una cita combinada a base de varios pasajes del profeta Isaías. La curación de los ciegos y sordos, la de cojos y mudos, la resurrección de muertos. Con ello Jesús está declarando, id a decir a Juan que lo que vosotros mismos estáis viendo es que conmigo se cumplen las obras de Dios anunciadas en el libro del profeta Isaías. Ahora bien, estas palabras tienen para nosotros una gran actualidad, pues Jesús quiere decirnos, mirad, yo vengo para sanar vuestra ceguera, todo aquello que oscurece vuestra mirada y no os permite mirar hacia el horizonte del futuro con esperanza. Vengo para daros unos ojos nuevos. Yo vengo para curar vuestra sordera, para abrir vuestros oídos y que así podáis escuchar la voz de Dios y la voz de los demás, de los que claman junto a vosotros. Vengo para traeros unos oídos nuevos. Yo vengo para curar vuestra cojera, para dotaros de unos pies que os hagan caminar con firmeza por los caminos de la justicia y de la paz, pies que no desfallecerán, pies que pisotearán leones y dragones. Vengo para traeros unos pies nuevos, los pies de los mensajeros de la buena nueva. Yo vengo para curar vuestra mudez, para desatar las trabas de vuestra lengua, y que podáis hablar con libertad, para daros unos labios capaces de defender la verdad sin temor y denunciar todo tipo de injusticias, labios que sepan hablar con sabiduría y prudencia. Yo vengo para traeros unos labios nuevos. Yo vengo para resucitar vuestra vida, para sacaros de los sepulcros en los que os encerráis tantas veces con el desánimo, la tristeza y la desesperanza. Yo vengo para traeros nueva vida y para hacer de vosotros profetas de la vida. Pero Jesús añade otro detalle, tomado también del profeta Isaías, y los pobres son evangelizados. O lo que es lo mismo, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y las palabras que siguen a continuación pueden resultar sorprendentes. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. ¿Por qué podría alguien escandalizarse de Jesús? Es decir, encontrar en él una piedra de tropiezo, porque haga curaciones o predique la buena nueva a los pobres. Y la respuesta la encontramos si tenemos en cuenta que para Jesús los pobres no son solo los que no tienen bienes materiales o carecen de lo más necesario, sino que entre ellos incluye también a los humildes y a los pecadores. En el pensamiento de Jesús, los realmente pobres son los pecadores, y Él ha venido a traer la buena noticia del perdón a los pecadores. Y esta pretensión de perdonar a los pecadores es lo que provocó el escándalo de los fariseos y de las autoridades religiosas judías de su tiempo. Pero ahí no acaba todo, porque Jesús hace un elogio de Juan Bautista. Cuando Jesús dice que Juan no es una caña agitada por el viento, da a entender que no es una persona voluble,
cambiante según sople el viento, sino una persona recia, de convicciones profundas, fiel a sus principios. Es un profeta que aguanta las embestidas de sus oponentes. Y cuando Jesús dice que no es una persona lujosamente vestida, se refiere a que vive de una manera austera, con la vestimenta propia de los verdaderos profetas y no como los profetas al servicio de los poderosos. Pero si Juan es el mayor de los nacidos de mujer, ¿cómo es que es el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Verdad? ¿O cómo es el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él? ¿No es esto una contradicción? Una respuesta convincente podemos encontrarla en el hecho de que Jesús habla en dos planos, un tanto diferentes. Juan es el mayor en razón de su nacimiento natural como hijo de Isabel, pero en el reino de los cielos no cuenta el nacimiento, sino el haber acogido a Jesús y haber hecho del Evangelio la forma propia de la vida.